Buenas noches a todos ustedes. La historia de hoy es sobre una aterradora historia que tiene misterio y crea diferentes escenarios sobre lo que pudo ocurrir. Disfruten y pónganse cómodos, que ya empezamos. Recordando tus peores miedos. Hace un tiempo nos llegaron los rumores sobre una casa en Rivadavia. Se comenta que cerca de la intersección de la calle Irrazabal y la ruta provincial 50, antigua ruta nacional 7, había una casa que llevaba años tratando de ser vendida y no se podía concretar por los sucesos que en el pasado habían acontecido. Hablamos con los vecinos y solo una vecina dijo que tenía muchas cosas para contarnos y algo espeluznante que mostrarnos. Fue así como emprendimos nuevamente el viaje hacia Rivadavia. La señora era viuda y vivía sola. Ella nos decía que tenía 89 años, pero nosotros le dábamos unos 10 más. Su cara estaba adornada con profundas arrugas. Con el paso y el peso de los años, en su andar nos invitó a pasar. Todo su ensamble era antiguo y denso. Tenía ganas de hablar, pero en sus ojos brillaban destellos de miedo y espanto. Entramos a la cocina de la vieja casa y sobre la mesa tenía una especie de baúl cerrado. Se sentó en una silla, lo tomó entre sus manos y comenzó la historia de la casa. Era el orfanato, pero antaño. Mejor se los dejamos tal cual nos los contó ella. Así comenzó su relato, mientras del baúl sacaba fotos. Esa casa no se va a vender jamás. Ahí pasaron cosas espantosas, cosas oscuras, de las que nadie quiere hablar. La historia comienza mucho antes de su construcción, cuando esa tierra fue víctima de rituales satánicos. Lo que pasó en el orfanato fue el desenlace trágico, la venganza de aquellos oscuros seres. Pero yo vi todo, yo viví todo. Todo comenzó desde el segundo conflicto mundial, la peor de todas. Mi padre era agricultor y mi madre ama de casa, así que vendieron todo lo que tenían y se vinieron a vivir a Mendoza. Lo único que no se vendió fue la cámara de fotos de mi madre, ya que era un objeto muy moderno en Montpellier y suponíamos que en Argentina no iba a existir. Desde muy chica heredé la pasión de mi madre, por lo que aprendí a tomar fotos y me hice aficionada. A mis 15 años me contrataron del club social del pueblo para que retratara las fotografías de una fiesta donde iban a estar varios políticos importantes. Ya ni me acuerdo quiénes eran. La jornada se extendió hasta tarde, por lo que tuve que volver caminando hasta mi casa de noche por la ruta a la altura de la que hoy es la calle Irrazabal. Sentí unos ruidos extraños. Me escondí entre las sombras de los árboles por el miedo a que alguien me viera, más por mi cámara que por mí. Un grupo de personas se adentró por la calle de tierra. No los pude ver bien, pero continué escondida. Al cabo de unos minutos, los ruidos no venían hacia mí, sino que los traía el viento. Eran murmullos, como que estaban rezando. Eso me tranquilizó un poco. Salí de mi escondite y fui con cautela hacia el lugar de donde provenían los ruidos. A unos 30 o 40 metros de la ruta, a lo lejos alcancé a ver unas personas. El negro de la noche y las sombras se fundían con sus vestimentas. Entonces escuché un ruido desgarrador, parecido cuando mi padre mataba un cordero para comer. Fue un llanto y luego un grito y un golpe en seco. Ese sonido me heló los huesos y comencé a correr hacia mi casa. Esa noche no conté nada a mis padres, pero tampoco pude dormir. A la mañana siguiente, volví hacia el lugar. Observé que nadie estuviese por los alrededores.
y me adentré por la calle Irrazabal. En ese momento había una finca abandonada. Los yuyos habían crecido por doquier. Había un forraje tupido que separaba la calle de la finca. Encontré un sendero trazado por algunas huellas que decidí seguir. Caminé cruzando la vegetación, descendí por unas piedras y encontré una zona despejada, sin yuyos, sin piedras, rodeada por hogueras muertas. No había nada ni nadie, ni siquiera algún objeto que llamara la atención, pero en el centro de ese lugar, una mancha negruzca decoraba el piso. Me arrimé hacia la mancha y le pasé el dedo. Era una sustancia viscosa. Al frotarla entre mis dedos, perdió color y se transformó en rojiza. Deduje que era sangre. De pronto mi corazón comenzó a latir. Me sentí observada por cientos de ojos, por las hogueras, por toda la zona. Observé desesperada hacia todos lados y no había nadie. Ese ruido del silencio me absorbía. Ni siquiera escuchaba el canto de los pájaros. Entonces corrí y corrí, hasta que llegué nuevamente a mi casa. Esta vez sí les conté a mis padres, pero ambos minimizaron el asunto. ¿Se iban a preocupar acaso por una mancha de sangre en un campo abandonado, donde cientos de pájaros, gatos, liebres y ratones deambulaban todo el día? Era demasiado pedir, pero yo sabía que pasaba algo. Ese fin de semana tuve otro evento en el club social. Esta vez no terminó tan tarde y yo contaba con el permiso de mis padres para llegar de madrugada, por lo que decidí ir a ver si volvía a encontrar algo en ese lugar. Anduve por el mismo sendero, atravesé los mismos yuyos y descendí por la misma roca. Segundos antes de llegar al lugar donde había encontrado la sangre, sentí esa especie de rezos que había escuchado la primera vez, y esta vez eran fuertes y cercanos. Un terror absoluto me invadió. Miré hacia el lugar donde provenían los ruidos y los vi. Eran varios hombres vestidos de negro, encapuchados. Venían murmurando una especie de oración y se acercaban hacia mí. En ese momento, me escondí detrás de unos arbustos y tomé una fotografía. En ella pueden ver lo que vi. 4 hombres que venían hacia mí, donde yo estaba, pero detrás de ellos venían varios más. Calculo que unos 20. No tenía escapatoria, por lo que decidí mantenerme escondida. Tampoco iba a poder tomar otra fotografía, porque la cámara hacía ruido y me iban a descubrir. Pero lo que vi esa noche fue espantoso. Entre oraciones y movimientos extraños, uno de los hombres sacó de una manta algo, lo depositó en el suelo, justo en el lugar donde yo había visto la mancha de sangre, y le quitó la manta con lo que lo envolvía. Fue entonces cuando pude ver quién gritaba. No era un cordero, sino un niño, un bebé. Otro de los hombres elevó sus manos hacia el cielo mientras profesaba frases en otro idioma y miraba hacia la luz. Poco a poco comencé a sentir cómo mojaba mis pantalones. Entonces un tercero, que llevaba una guadaña, la elevó por los aires. La dejó caer en seco sobre el pecho del bebé, cortando en el acto los llantos de la criatura. Los hombres se abalanzaron sobre el cuerpo mientras seguían con su ritual. Todo mi cuerpo temblaba. A cabo de unos 5 minutos, que se hicieron eternos, los encapuchados se marcharon, dejando solamente rastros de fluido en el suelo, nada más. Y así corrí desesperadamente, cortándome con los arbustos, ahogándome en mis lágrimas, con el corazón en la boca de tanto miedo.
Agradezco que se tomaran el tiempo para estar aquí. Espero su apoyo para más videos como los que he venido subiendo. Y si gustan apoyar, pueden apoyar dándole like y suscribiéndose para más relatos escalofriantes. Recuerden, esto es Estación del Terror, y aquí recordamos tus peores miedos. Buenas noches.